Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia, en una nueva emisión de Cuestión de Enfoques para hablar con ustedes de los temas que hacen portadas, titulares y que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, ICN.digital. Como usted sabe, acá nosotros mostramos distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, enfoques, y hoy me acompañan dos enfoques calificadísimos sobre el tema que vamos a abordar. Hoy vamos a hablar sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Desde hace muchos años es un tema recurrente, no es un tema agradable para los gobiernos, pero hay que indicarlo permanentemente. Los estados tienen el deber, la obligación del respeto y garantía de nuestros derechos humanos, y para ello pues se organizan desde las distintas secretarías. Sus distintos funcionarios tienen una misión importante que cumplir. ¿Cómo estamos en este momento en el país? Y para hablar de ello me acompañan vía Zoom desde algún lugar del planeta nuestra buena amiga, la abogada Ángela Sosa. Ella es especialista en derechos humanos, tiene estudios de posgrado en derechos humanos, es conferencista en el tema. Encantado de tenerla en pantalla, Ángela. Tanto tiempo de no vernos. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de poder participar en este espacio precisamente para seguir formando conciencia en relación al tema de los derechos humanos. Y es un gusto volverle a ver, así sea por este medio. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nos acompaña en el estudio, ustedes ya lo están viendo en pantalla, a el conocido defensor de derechos humanos, el embajador Andrés Pavón. Y le digo embajador porque algo aprendí yo hace muchos años, y es que ese título no lo abandona el que alguna vez lo ejerce, ¿verdad? Eso lo aprendimos de algún maestro en la universidad, creo que fue de don Eliseo Pérez Cadalso. Y me encanta tenerte de vuelta, Andrés, ya por segunda vez. La primera fue el año pasado. Sí, Miguel, bueno, siempre agradado compartir contigo. Igual en ese lugar del planeta donde se encuentra la abogada, un saludo fraterno. Y cuando tú me decías que si todos somos iguales, bueno, pero las mujeres son más iguales que los iguales. Le dimos la oportunidad de ser la primera. A ver, Manuel. Es un tema que siempre genera controversia. En los últimos días me ha llamado la atención, y creo que a ustedes también. Yo creía que esto estaba en el pasado, lo que les voy a mencionar. Que se diga que quienes abogan por los derechos humanos, por el medio ambiente o cuestionan una decisión gubernamental son aliados y socios de la delincuencia. O sea, tenía años de no escucharlo, y me llama mucho la atención que en un momento en que se debaten aspectos de interés nacional, como la construcción o no de una cárcel en una isla, sobre el recrudecimiento y eficacia de las medidas que el gobierno está implementando para la seguridad de todos y todas. Entendemos que las medidas de emergencia que el gobierno de la presidenta Castro ha anunciado, y que lo hizo en una cadena de radio y televisión a altas horas de la noche, son precisamente porque compartimos todos la preocupación por la situación de la seguridad en el país. ¿Extraña eso, abogada Ángela? Yo creía superado este discurso en el que se planteaba que quienes planteáramos alguna crítica nos convertíamos automáticamente en defensores de delincuentes. Verdaderamente no me extraña que ese estigma sobreviva al tiempo, porque realmente nunca se ha trabajado de manera profunda en el tema de prevención, educación y campañas de concientización del verdadero rol que los derechos humanos cumplen en nuestra sociedad. Y se ha permitido con el pasar del tiempo que se crea que los derechos humanos solo defienden a los delincuentes, que es la frase cliché que uno escucha en cierto sector de la población, o también los enemigos antagónicos históricos en derechos humanos, que son policías malos, defensores de derechos humanos buenos, pueblo víctima. Y creo que de alguna manera tenemos que transitar de ese tipo de pensamiento a otro, sin dejar de desconocer aquellas violaciones que en la historia de Honduras se han suscitado en cuanto a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Y que eso es de conocimiento público, pues todos sabemos que existen condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en contra del Estado de Honduras por esas situaciones. Pues, sin perjuicio de eso, nosotros debemos transitar a un pensamiento diferente en el cual podamos entender el rol que cada actor tiene en cuanto a los derechos humanos dentro del Estado hondureño. Y eso es lo que justamente no hemos logrado comprender. Prevalece ahora mismo la desarticulación de todo el sistema de protección de derechos humanos. También hay desarticulación de las organizaciones de sociedad civil. No vemos una fuerza contundente que apunte a que en este tema se está avanzando, Miguel. Entonces, lamentablemente, este estigma ha sobrevivido al tiempo y mientras no se revierta mediante una política de prevención por medio de educación y campañas de concientización, difícilmente vamos a quitar esos estigmas del imaginario social. Andrés, a ti no te extraña, lo has vivido desde que iniciaste tu labor como defensor de derechos humanos, siempre señalado. ¿Te imaginaste en algún momento vivir en un estado de excepción durante año y medio? Pues mira que es que lo que está pasando en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, hay como una especie de competencia. Y tratan de aplicar algunos métodos orientados a disminuir esta tasa que te marca el umbral de crisis. O sea, cuando hablamos del umbral de crisis nos referimos a ese umbral de 8.5 homicidios por cada 100.000 habitantes que maneja Naciones Unidas. Que es la media mundial, la ¿no? que es aceptable, diría. La que es aceptable. Entonces nosotros hemos vivido arriba de ese umbral. Y hay una especie de competencia de irlo bajando, ¿no? Y entonces la policía y los círculos del poder aplauden cuando estos homicidios tienden a bajar. Decían que llegamos a tener en algún momento 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, hasta lo que oficialmente ahora la policía dice que tenemos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aún estamos en ese umbral, pero para los cuerpos de seguridad supongo que le venden a los civiles que no gobiernan la idea de que el crimen está siendo derrotado. Y con el fin de ser derrotado, entonces hay que aplicar algunas medidas, entre ellas esta, ¿no? El estado de excepción, que va a contribuir significativamente en la disminución del crimen, y todo aquello que se oponga pasa a ser enemigo del sistema. Somos enemigos del sistema, los policías buenos también, ¿verdad? Son amigos de esa política, los policías malos, como lo señala la compañera. Los defensores de derechos humanos vamos a ser también enemigos de estas prácticas que son sistémicas, ¿no? Como tú dices, a lo largo de la historia, pero también son sistemáticas, se han ido como perfeccionando. Estuvieron el primero y entonces pasaron al segundo porque al parecer no les dio el resultado que esperaban y ahora lo van a perfeccionar para encontrar mejores posibilidades de éxito. Lo mismo hicieron ahora con el tercero y imagínate que el sistema penitenciario está intervenido por profesionales que se han formado en el derecho internacional humanitario. Y cuando estás hablando de personas civiles privadas de libertad, son temas que están relacionados estrictamente al tema de derechos humanos. No tiene que ver nada que ver con el tema de derecho humanitario. Ahora, y aquí lo peligroso que estoy viendo es que están vendiendo el tema de la violencia como a los delincuentes como enemigos, ¿verdad? Generales de toda la sociedad y que son los causantes de la crisis que actualmente vivimos. O sea, esa crisis que genera miedo. Terroristas, los califica el gobierno. Ahora los califican de terroristas y ahora te los sacan a la calle vestidos de anaranjado para ir a pintar graffiti, a borrar los grafitis que ellos pusieron en algún momento. O sea, y luego aparecemos nosotros en este escenario en donde la población en ese mismo umbral ha logrado crecer los picos con relación a miedo, temor, angustia, desesperación. Todo eso hace entonces que aquellos que nos oponemos a ver a los delincuentes tratados de esa manera, somos aliados de la delincuencia. Ángela, Así es. Acaba de mencionar algo, Andrés, que se había escapado de mi análisis original, y es que cada vez que ocurre un hecho paradigmático, un caso así emblemático como el de la mudanza
de los muchachos que eran migración forzosa interna en el país, que eso es, así se califica, personas que tienen que huir de un lugar por amenazas a su vida. Y vemos estos secuestros en distintas zonas del país. Es fácilmente visible que estamos ante fenómenos de delincuencia diferentes, que no son el femicidio que nos hemos acostumbrado a señalar, no es el abuso policial que siempre se ha denunciado, la falta de tránsito grave. Vemos ciertas prácticas que nos indican la presencia de redes ilícitas, de crimen organizado detrás, y la respuesta que se da frente a esta ola o el impacto que producen estos actos violentos que impactan la opinión pública es recrudecer las acciones, pero también justificar culpando a otros de la ineficacia de la medida. Y mientras eso pasa, llama mucho la atención el silencio de organizaciones de derechos humanos que en el pasado eran muy proactivas en señalar estos errores, no digamos sacar a los internos a pintar paredes vestidos de naranja, que obviamente son medidas efectistas, que gustan mucho a la población, pero que hubieran sido acremente criticadas si se hubieran hecho hace 15, hace 10, hace apenas 5 años. Así es, definitivamente, Miguel, un estado de excepción con resultados ineficientes, característico de una gobernanza reactiva y que no atiende causas estructurales, como bien lo dice el embajador Andrés. En Honduras no podemos seguir culpando a las personas que delinquen sin poder identificar las causas estructurales por las cuales ellos tomaron esa opción de vida. No estoy con esto justificándoles, ni tampoco pretendo exculpar. Cada quien asume sus responsabilidades ante un Estado de Derecho cuando comete delitos. Pero en este caso, realmente Honduras se ha convertido en un país productor de crimen en diferentes modalidades. El catálogo de delitos cada vez es más amplio, como bien lo acabas de señalar. Y el estado de excepción, lejos de ser una medida que revierta los altos índices de criminalidad en sus diversas expresiones, lo que ha hecho más bien es profundizarlo. El caso del desplazamiento interno por inseguridad que vivimos hace poco en Honduras, por el tema de los jóvenes que se estaban mudando, es una situación terrible, y esto a lo que nos tiene que llamar es a una reflexión profunda, porque la casta política en Honduras históricamente se ha dedicado a hacer demagogia y a prometer situaciones de campaña que no las cumplen y que ni siquiera tienen un diseño de país que puedan implementar para poder alcanzar otros niveles de desarrollo, ni siquiera otros, porque realmente no creo que los tengamos. En cuanto a la participación de las organizaciones de sociedad civil, sí, déjame decirte que yo considero que en Honduras las asociaciones civiles operan en un ambiente de inseguridad e inestabilidad integral. Creo que a la fecha hay 16,000 organizaciones de sociedad civil entre fundaciones, ONGs, patronatos, juntas de agua, etc. De estas 16,000 que antes eran registradas en URSAC, pero que ahora se llama DERSAC, creo que pasó de ser unidad a ser una dirección. Pues justamente ahí el año pasado hicieron un comunicado público en el que enumeraban 13 organizaciones de sociedad civil que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos que sí estaban debidamente registradas. Aparte, habían 3 de ellas que están operando de manera informal y estaban también identificadas. ¿Esto qué te demuestra? Que hay una inestabilidad jurídica, que no hay incentivo para que estas organizaciones puedan acercarse a los sistemas formales de registro de los gobiernos. Y desde ahí podemos partir a cómo ellos se sienten al momento de operar. Nuestras organizaciones son un reflejo más de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y
Todos sabemos que están muchas de ellas cooptadas por partidos políticos y entonces miramos que en determinado gobierno se pronuncian, se manifiestan, salen públicamente, pero en otros gobiernos permanecen en silencio, aún y que persistan los mismos fenómenos de criminalidad. ¿Cuántos femicidios han sucedido este año? ¿Cuántas manifestaciones en favor de esas mujeres hemos visto? Si de repente se dan algunas aisladas por las mismas madres de estas mujeres o niñas que han sido desaparecidas, que están muertas, pero son hechos aislados. No hay articulación de las organizaciones feministas, de sociedad civil y en términos generales, de las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Y eso obviamente no genera una imagen de fuerza, ni tampoco de oposición sana en un Estado democrático, incipiente, pero democrático. Creo que estas organizaciones deben de articularse, deben de complementarse a los trabajos de los gobiernos. Y si los gobiernos siguen siendo ineficientes o ineficaces, corruptos, nepotistas, entonces hagan propuestas, compleméntense, evidencien la omisión de un gobierno o evidencien la negligencia de un gobierno, pero no se queden calladas. Las organizaciones no pueden permanecer más en nuestro país en la condición crítica en la que estamos. No pueden permanecer más en silencio, porque eso lo que hace es desacreditarlas y que la sociedad no pueda verlas como organizaciones serias. Y por eso y por muchos factores más, es que el tema de derechos humanos no es considerado como debería de ser. Y prevalecen los estigmas que tú mencionaste al inicio. Derechos humanos los vinculan con la gente de izquierda. No es cierto. Derechos humanos nos pertenecen a todos, independientemente de nuestra ideología. Que las personas que dirigen las organizaciones de sociedad civil tengan un partido político, eso no es un problema. Todos pertenecemos a un partido político. Es más, tenemos derecho a estar integrados a un partido. Pero lo que nosotros no podemos hacer es mezclar. Si pertenezco a un partido, el objetivo, la misión, la visión de una organización no puede estar marcado por la agenda de un gobierno. Tiene que estar marcada por la agenda de la conquista, de la protección de los derechos humanos, de la prevención en derechos humanos. Pero no hemos llegado todavía a ese nivel. Y producto de ello es que no tenemos esa ponderación, ese balance en la democracia que debería de verse en nuestro país. Bueno, muchas gracias, abogada Ángela. Vamos a ir a unos mensajes. Yo estaba viendo el rostro de Andrés Pavón mientras hablaba la abogada Ángela y lo miraba atento y yo diría que hasta tranquilo, porque qué bueno es ver después de tantos años dedicándose a esta lucha que existen personas, como lo hace la abogada Ángela, que está diciendo lo que en otros tiempos no podíamos decir. Andrés, no era sencillo comparecer a un medio de comunicación, expresar lo que está diciendo la abogada Ángela, y con esa contundencia. Vamos a volver para hablar contigo, Andrés, para comentar lo que dijeron algunas personas que fueron entrevistadas ayer por ICN, para hablar y referirse a lo que está pasando en el país, en los centros penales, en la situación de derechos humanos. Voces autorizadas que le hagan ver a usted que no somos críticos, no estamos criticando, no estamos cuestionando por cuestionar. Hay preocupación en la población y esa preocupación también se hizo pública en un informe, el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que se publicó en marzo de este año y que, como lo hacen organismos de su tipo, emitió recomendaciones basadas en hechos, basadas en datos, para que no digan que fue nuestro enfoque, sino el enfoque de una institución autorizada. Ya volvemos después de unos mensajes. Nos acompañan vía Zoom la abogada Ángela Sosa y el embajador Andrés Pavón. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos hablando sobre la situación
de los Derechos Humanos. Quiero que vea este reporte de nuestro colega Franklin Rápalo, la abogada Esther Salinas de Sociedad Civil y a continuación la señora Alice Shackelford del Sistema de Naciones Unidas. Dentro de las informaciones que nosotros incorporamos en la realización de este informe, sí debo recalcar que fue de un informe del comprendía periodo 2017-2024, ya que la última evaluación que se realizó el Estado de Honduras fue en el año 2016. Dentro de los principales hallazgos que encontramos fue en cuanto al tema de las salvaguardias en las primeras horas de detención, ya que el Estado no cumple con esas salvaguardias fundamentales de las personas cuando son detenidas, en que radica ese incumplimiento, en que no se garantiza la llamada a la persona para que pueda informar a sus seres queridos de la situación en la que se encuentra. No se le notifica el motivo de la detención a la persona e igualmente la persona no tiene siempre el acceso al defensor público, sino que muchas veces se ha podido identificar con base a denuncias que la defensa pública comparece ya horas tardías y es más que todo para corroborar los datos de la información de la persona detenida y no sobre la suscitación de los hechos. Bueno, en centros penitenciarios se han identificado 109 casos de muerte bajo custodia, de los cuales el 47,70% son mujeres que están privadas de libertad, y en postas policiales se han identificado 5 casos de muerte bajo custodia. Sí, de hecho, bueno, se han identificado que las muertes son dentro de esos centros penitenciarios. El Estado lo que reporta es que fue que la persona se ahorcó, fue suicidio, pero recientemente en el mes de noviembre el CPTRT realizó una conferencia de prensa donde se habló del caso de Isaí Jonathan Núñez, quien murió en la posta policial del Core 7. Desde el CPTRT se pudo tener acceso al informe de medicina forense que determinaba que la muerte había sido homicida. Sí, bueno, de hecho el Estado de Honduras en el sistema penitenciario viene arrastrando históricamente la crisis del sistema penitenciario, bajo el cual se han aprobado muchísimos PCMs. En este marco, pues podríamos hablar del tema del hacinamiento, ya que hay centros que duplican, triplican la capacidad a la que tienen. También podríamos hablar del aumento de las denuncias de actos constitutivos de tortura que se han reportado desde la intervención militar, así como la falta de acceso a alimentación debida o el acceso a ingreso de medicamentos. Es un desafío, naturalmente, todo el tema penitenciario es un desafío. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos recientemente ha publicado también un comunicado alrededor de esto. Hay varios desafíos alrededor de los derechos humanos de la persona privada de libertad. Hay desafíos alrededor del hacinamiento en los centros penitenciarios. Entonces, es claro, y también hay desafíos grandes alrededor del crimen organizado, del control del crimen organizado de parte del territorio. Entonces, solo con una visada, con un abordaje integral, solo con un abordaje enfocado en la prevención se puede verdaderamente resolucionar a esto. Esta es la experiencia que tiene Naciones Unidas y allá estamos acompañando y seguiremos acompañando. Al final las decisiones serán parte del mismo gobierno. ¿Por qué hablamos del sistema penitenciario? Porque, como lo decían nuestros invitados, es ahí donde termina esa carrera del delito que inicia con una detención, con una captura, cuando el sistema es eficiente. El informe del Alto Comisionado se pronunció sobre ello. Andrés, podríamos hablar días enteros del sistema penitenciario. Hemos tenido experiencias gratas y muy tristes contigo en ese tema. ¿Es la situación del sistema penitenciario un fiel reflejo de lo bien o mal que andan la situación de los derechos humanos? Un autor decía que si querías ver cómo trataba una sociedad a sus habitantes, tenías que ir a ver las cárceles. Sí, mira que ese es un buen indicador para que nos induce pues, a creer que este gobierno tiene una mala práctica en materia de derechos humanos. Primero, porque no se le puede asignar los centros penales a quienes tienen una formación en el derecho internacional humanitario. ¿Te refieres a los militares? Me refiero a los militares, okay. ¿No? Que todo lo que se mueve frente a ellos es un enemigo. Y ese enemigo es un enemigo potencial si se mueve o no enseña sus manos o trata de coger algo con sus manos. Ellos pueden disparar y después pues que se averigüen las consecuencias o las causas que generaron ese acto donde alguien pudo haber perdido la vida. Eso es lo que está pasando. O sea, es un indicador claro que nos dice que hay una mala práctica y en el marco de esa mala práctica también se traslada a los cuerpos de policía que tienen más bien tienen su formación en materia de derechos humanos, pero se les vende la idea que estos delincuentes, entre comillas, estas personas privadas de libertad,
a quienes ellos les llaman pues así delincuentes, son un riesgo potencial para la sociedad y todos entonces socialmente somos un riesgo potencial para la policía. Yo estaba leyendo una pesquisa que hizo este organismo de JOPRODE, de Jóvenes Promotores por los Derechos Humanos, aquí en el Manchén, en el Centro Penal del Manchén, donde se tenían testimonios de personas que habían sido capturados por la policía, pero habían sido maltratados, les habían causado lesiones que debieron de ser atendidos de inmediato por un médico, pero los ingresaron así a las Bartolinas y en el libro de registro decía que los habían encontrado en un pleito callejero, cuando era la misma policía que los había agredido. O sea, en el libro de novedades, para explicar los golpes, decían que había sido por las agresiones mutuas, pero los detenidos decían que los habían golpeado en la posta. Sí, no, en el lugar de captura. En el lugar de captura, para someterlos. Para someterlos, y los llevaban en el carro y les seguían pegando, ¿no? Algunos les pegaban en la boca para que se callaran, porque tal vez ellos se negaban o verbalmente a ese tipo de trato. Y pues refleja de que estos centros de detención policial son escenarios en donde hay prácticas contrarias a los derechos humanos, contrarias a las leyes, incluso que provocan lesiones graves, ¿va?, que afectan la integridad física de las personas, y algunos de ellos tienen la posibilidad de correr con el riesgo de perder la vida. Miremos la página que en el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos nos habla sobre la situación de los centros de privación de libertad, de los centros penitenciarios. En ese gráfico que está en la página 15 del informe, que usted puede acceder a él viendo la página del Alto Comisionado de la oficina en Honduras, pues decía cuántas personas al finalizar 2023 albergaba el Sistema Nacional Penitenciario. 19.141 personas adultas, ¿verdad? La gran mayoría de ellas son hombres, menos del 10% son mujeres en 25 centros penitenciarios del país, aunque, como mencionaba la abogada Ángela, hay hacinamiento. Solo tienen capacidad para 14.780 personas. Usted lo ve ahí en el gráfico. En 25 centros penales hay un índice de 28.09% de hacinamiento. ¿Qué pasa, Andrés, cuando los internos en un centro penal están en esas condiciones, en condiciones de hacinamiento y sin un plan de rehabilitación apropiado, sin un sistema penitenciario ordenado y bajo la custodia de personas que no están preparadas para ello? Sí, imaginarlo desde nuestra experiencia, Miguel, que creo que cuando nosotros empezamos a trabajar en centros penales, el registro que teníamos era de 11.000 privados de libertad y no llegábamos a los 23 centros penales y ya se hablaba de hacinamiento. Y hay algunas experiencias que tuvimos en la granja penal del Porvenir, cuando hubo un levantamiento. 67 muertos. 67 muertos, ¿no? Después de los muertos en la granja penal de San Pedro Azul. 107 muertos. 107 muertos. Bueno, ni imaginarlo lo que. Y luego lo de Comayagua, que fue terrible, más de 360 personas. Y con policías que en su formación han tenido el tema de derechos humanos como columna vertebral, y sobre todo en momentos en donde los organismos de derechos humanos, como el mismo CPTR, tenía un programa bastante eficiente de acompañamiento, y el CONAPRED, que se había organizado ya para este tiempo, jugaba un papel o surge como consecuencia más bien de estos escenarios con el fin de contribuir significativamente en reducir estos riesgos. Pero ahora los riesgos han aumentado, y aumentan no por el nivel de hacinamiento, los riesgos están aumentando por el tipo de profesional militar que tenemos frente a los centros penales, ¿no? Ángela, tú mencionaste la cantidad de víctimas que se han recogido de los centros penales en el último tiempo, ¿no? Y escuchábamos en la entrevista también a la joven activista de derechos humanos, a la abogada Salinas, mencionar la cantidad de muertes que había ocurrido en los centros, y llama la atención que Andrés ha mencionado estos graves casos. En el caso de los 107 privados de libertad,
se tuvo que llegar a una solución amistosa porque era inminente la condena del Estado de Honduras. Luego vino el caso de Comayagua. Cuando creíamos superados estos problemas, ocurre en el PN-CEFAS, en este gobierno, la masacre de mujeres privadas de libertad, 48 mujeres. Así es. Cuando creíamos superados estos problemas, esto nos dice que es un problema estructural, porque a esta altura ya no se puede seguir echando la culpa al gobierno anterior. Fíjate que el sistema penitenciario toda la vida ha adolecido de hacinamiento, de inseguridad en todos los sentidos. No hay una seguridad integral, pero yo sí quiero diferir un poco con lo que plantea el doctor Andrés. El target ante las violaciones de derechos humanos de la población penitenciaria han sido y son hasta ahora los que tenés ahí en la pantalla. Policías militares, militares propiamente dichos, policía penitenciaria, policía preventiva y todas las expresiones de la seguridad. Pero fíjate que yo no creo que ellos sean los responsables, porque si somos justos en un enfoque de derechos humanos, cuando Andrés planteaba que el que delinque es producto de un sistema, efectivamente el que delinque es hijo de un país sin oportunidades, pero también el policía, el militar, es hijo de ese sistema, diseñado para producirlos con buenas o con malas prácticas. Y yo creo que ahí es donde nosotros, sin dejar de poner el dedo en el renglón, deberíamos de apuntar más arriba, doctor Andrés. ¿Cuáles son las políticas de seguridad realmente que han existido en nuestro país y que han sido efectivas? ¿Cómo se implementan desde la formación de estos jóvenes cuando llegan a la academia en la seguridad pública, cuando llegan a integrarse a las filas del ejército? ¿Qué tipo de formación se les está dando? Es que es fácil seguir en el mismo escenario de que ellos son los malos, pero como yo lo veo y con todo respeto, yo creo que ellos también son producto de un sistema que está mal diseñado, que no se han tomado con seriedad los gobernantes en nuestro país. El día que el Poder Ejecutivo lidere una verdadera política de seguridad integral, humana, para la ciudadanía, ese día yo estoy segura de que se van a modificar la manera de que se educan a estos policías, a estos militares, llámese penitenciaria, llámese policía preventiva, policía militar. Y entonces vamos a ver personas en una función pública actuando diferente. Mientras tanto, la historia se va a seguir alimentando de lo mismo. Y no pasamos de la misma escena, de la misma novela, doctor Andrés. Ustedes, las personas que tienen mucho más experiencia y recorrido en materia de derechos humanos, porque ustedes mismos han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, considero de que esa historia no puede ser desconocida, pero que también debemos comenzar a alzar nuestra voz para apuntar más arriba. Dejemos ya de estigmatizar, porque al final, tanto el que delinque como el policía son producto de un sistema. Y como nos mantienen entretenidos en esa novela reactiva, no nos vamos al tema de la prevención, que se está formando en las academias de policía, en la universidad de policía, que se está formando en los espacios militares del ejército. Entonces, creo de que el sistema penitenciario es otra consecuencia natural del desorden y de la falta de políticas serias. Es vergonzoso, Miguel, escuchar personas que pertenecen al orden internacional de protección de derechos humanos que nos vienen a decir lo que nosotros ya sabemos. Si en Honduras ya sabemos cómo está la situación y cómo ha sido desde antes. En algunos momentos de algunos gobiernos se ha revertido un poquito, pero nunca ha habido una solución estructural. Pareciera que es voluntario esto. O sea, no hacer bien el trabajo desde el gobierno es un trabajo también.
y caemos en la misma historia, la reactividad en materia de derechos humanos. ¿Y las causas estructurales? Dice, miren los centros penitenciarios de un país y vas a saber qué clase de país es. Pero también anda a mirar las escuelas de un país, las escuelas públicas. Y ahí te vas a dar cuenta qué clase de país es también. Porque esos niños que están recibiendo clases en esas aulas deterioradas con maestros mal pagados y que no tienen una rúbrica educativa para liberarlos, sino para someterlos, esos niños van a ser los funcionarios públicos del futuro. Esos niños van a ser los delincuentes del futuro en Honduras. Entonces no estamos dando la mirada profunda, estructural que deberíamos de apuntar. Todas estas recomendaciones, ¿sabes cuántas recomendaciones dio el comisionado de los derechos humanos? 25 recomendaciones a Honduras. Y yo estoy seguro que todos nosotros que estamos en el ámbito académico ya conocemos esto. Ya sabemos de eso. Si nosotros vivimos en Honduras, pues, ¿quién mejor que nosotros para saber lo que es pasar hambre, no tener trabajo, andar buscando oportunidades? Que si conseguís una chambita en el gobierno, tenés que estar con la cabeza abajo y a veces hasta obligado a cumplir órdenes ilegales para poder sobrevivir. Entonces es vergonzoso y qué bueno, pues, al final de eso se trata todo esto. Estar en materia de derechos humanos también es una voz que se levanta para denunciar, para recomendar, para informar y para ir generando lo que tú decías al inicio del programa, conciencia. El sistema penitenciario en Honduras es una prueba más de la caótica gobernanza y de la falta de una política penitenciaria seria, con personal especializado en la materia, que prevenga las situaciones que descaradamente se han dado en nuestro país. Han habido muertes de privados de libertad que hemos presenciado la ciudadanía con cámaras. Eso no lo podemos ocultar. ¿Y la muerte de estas mujeres? ¿En qué han quedado? Solo fueron la noticia del momento. No pasó más nada. No pasó más nada. Entonces ya es tiempo de que transitemos, dejemos de estar siendo el distractor perfecto para estos gobiernos ineficientes que omiten su trabajo, que no actúan por la ciudadanía, por nuestros jóvenes, por mis hijos, por mí como mujer. No lo hacen, no les importa, son otros intereses los que están ahí, menos el tema de los derechos humanos. Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, bueno, no vamos a reaccionar, vamos a seguir opinando. Ángela ha mencionado un detalle importante, la voz de los defensores. ¿Qué está pasando con los defensores? Se creó un mecanismo de protección, se trató de echar a andar, quedó sin presupuesto, luego vimos una crisis en esa Secretaría de Derechos Humanos que precisamente nace en el seno de ese mecanismo de protección. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los defensores de derechos humanos procesados en tribunales? Ya volvemos después de unos mensajes con Andrés Pavón y Ángela Sosa. Estamos hablando sobre la situación de los derechos humanos. Vamos a entrar en algún momento a hacer propuestas porque efectivamente, como dice Ángela, hay que apuntar más arriba. Y hay que apuntar más lejos también, no solo más arriba, sino más lejos. Este gobierno ya se va a ir, le queda menos de 2 años de gestión y el que venga tendrá que arrear, como decía mi padre. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, no nos cambie. Seguimos en Cuestión de Enfoques, estamos hablando sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Nos acompaña el embajador Andrés Pavón, defensor de derechos humanos, y la abogada Ángela Sosa, especialista en derechos humanos, máster en derechos humanos y conferencista en el tema. Andrés, el segmento anterior, la abogada nos hizo un llamado de atención, nos hizo una sacudida. Dice, hay que apuntar más arriba. Y eso es lo que hacen los defensores de derechos humanos, señalar, ser el tábano de Atenas, como decían del famoso Demóstenes. Pero aquí en este caso la pregunta es, ¿qué está pasando con los defensores de derechos humanos? Porque los defensores de derechos humanos son los que señalan estas situaciones. Hay un mecanismo de protección, hemos visto con pesar en los informes que se dieron el año pasado, al menos 63, más de 60 defensores de derechos humanos y periodistas y personas que están vinculadas sufrieron, más de 300, sufrieron problemas
en el transcurso del año 2023. Ya no estamos hablando de lo que califican como narcodictadura, no estamos hablando de los 12 años de gobierno nacionalista, estamos hablando del gobierno del poder popular. Y los señalamientos no vienen de personas que comparecen en medios de comunicación, sino que son las personas que todavía señalan. ¿Qué está pasando con la situación de los defensores de derechos humanos? ¿Solamente guardan silencio o también hay algunos que lo están pasando muy mal porque se han encargado de señalar? Se me viene a la mente el nombre de una Diana Mesa, que no se ha cansado de señalar que las cosas no andan bien. Se me viene a la mente el nombre de Jorge Jiménez, de Joprode, que recientemente fue procesado y que tengo entendido ha sido objeto de seguimiento judicial y policial. ¿Estamos retrocediendo en materia de protección a los defensores? Se habla de VIPs protegidos por el sistema en un conocido reporte de prensa de Contracorriente, que prácticamente todo el presupuesto del sistema de protección se lleva en la protección de 5 personas, de las cuales hay serias dudas si realmente necesitan protección. Sí, pero mira, Miguel, el tema que abordaba la abogada es un tema interesante, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de un fenómeno sistémico, o sea, responde al sistema, a las causas estructurales, que cuando los defensores de derechos humanos asumimos una crítica frente a estas causas estructurales que generan los niveles de violencia que actualmente vivimos, que generan la academia que nosotros tenemos a nivel policial, a nivel militar, como decía Ángela, nos dicen que estamos señalando o que nos estamos involucrando en temas políticos. Por eso los defensores de derechos humanos, por lo general, son más reactivos como para parchar la punchadura que se hizo en la goma, poner el parcho. Y luego la goma sigue rodando, pero se vuelve a ponchar y volvemos a colocar el parcho. Si nosotros tocamos las causas de carácter estructural, desde el plano económico, político, social, espiritual, a nivel de organizaciones, incluso de la misma sociedad civil, se nos cuestiona y se nos trata de vincular a un partido político o que somos contrarios al gobierno de turno en ese momento. Pero debemos de dar ese paso. Nosotros de alguna manera en algún momento lo hacemos señalando esas causas estructurales. Nosotros ahora con estas medidas de excepción se señalaron los barrios pobres, ¿va? Con nombre en donde se estaba aplicando este tipo de medidas y todos esos barrios eran pobres. Eran sectores poco atendidos por el bienestar del Estado. Ahí la escuela no es tan funcional y eso en todos los niveles, me refiero a nivel primario, secundario e incluso hay ausencia total de un sistema educativo superior que pueda vincular a los jóvenes con la universidad. Y eso, señalarlo, nos dijo que estábamos en contra de las medidas de excepción. Decir que las casas que se estaban allanando eran las casas de las familias pobres, que eran quienes estaban poniendo y señalando que que no les presentaban órdenes de captura y que los sorprendían en horas de la mañana causando un terror en esa cuadra donde ellos le han denominado acciones de saturación. Eso pues también nosotros lo hemos señalado y decían no, están en contra de las medidas de excepción. Luego crearon una especie de ejército para andar recuperando lo que le llaman pérdidas de la ENE. O sea, ¿a qué barrio se estaba dirigido o está dirigido ese ejército de recuperadores de pérdidas del ENE? A los barrios pobres y sobre todo periféricos de las grandes ciudades de este país. Hay una situación que nos ponen a los jóvenes como enemigos del Estado, como enemigos de la sociedad. Y entonces nos hacen creer a nosotros los adultos que esos jóvenes son un riesgo, que esos jóvenes son un potencial riesgo para la seguridad de nosotros, ¿no? Entonces no hay una política de juventud, aunque hay instituciones. Y yo diría a veces, sí, tenemos una política, pero esa política no se ejecuta. Porque tenemos leyes, tenemos debate, tenemos discusión. Hace días venimos tratando estos temas, presentando informes y aún
lo que tiene el Estado son incluso algunas demandas en el sistema interamericano de derechos humanos porque no han sido capaces de poder implementar las recomendaciones que se han generado en el sistema de Naciones Unidas, ni tampoco las recomendaciones que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el resto de las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos humanos, me da la impresión que están como siendo superadas por algunos defensores de derechos humanos a título individual, aquellos que asumen el rol protagónico del acompañamiento de algunas víctimas. ¿Y esto cómo se puede percibir? Porque las denuncias que está conociendo el mecanismo de protección es a favor de abogados, a favor de periodistas y a favor de defensores de derechos humanos, incluso de nuevas organizaciones que han ido surgiendo frente al silencio casi cómplice que algunas de las organizaciones históricas han estado generando. ¿Hay complicidad o alguna forma de vincularse al gobierno? No es pecado hacerlo. Hay que poder ejecutar algunas actividades orientadas a fortalecer los mecanismos de protección que el mismo Estado tiene, pero no plegarse al gobierno. Y es lo que ha estado pasando últimamente, ¿no? Líderes reconocidos y lideresas reconocidas de defensoras de derechos humanos tienen sus hijos en varias direcciones del Estado, tienen sus primos, sus hermanos o sus parientes en el servicio exterior, están vinculadas a programas directos del gobierno. Algunos dicen que tienen hasta salario por parte de la partida confidencial del Ejecutivo, y esa es una realidad que estamos viviendo. ¿Qué sucede entonces con las organizaciones históricas también de acompañamiento que han ayudado a financiar programas a las organizaciones de sociedad civil? En un estudio que recién estuve leyendo, decía que el 60% de estas organizaciones que están en Honduras para apoyar a las organizaciones de sociedad civil están siendo dirigidas por ciudadanos y ciudadanas hondureñas que están vinculadas al gobierno. Entonces están dejando a otras organizaciones sin el apoyo para que puedan financiar sus programas y puedan confrontar esta realidad de manera más objetiva, más transparente, más estudiosa e incluso más académica, si se quiere decir. Andrés, Ángela, vamos a ir al último segmento, le vamos a hacer la palabra a Ángela a la vuelta, vamos a tratar de hacer 2 o 3 intervenciones antes de irnos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ante el proyecto de centro penitenciario, de esta colonia penitenciaria y científica, dicen ahora en el gobierno también, en las Islas del Cisne, ha emitido una alerta temprana en las últimas horas. Vamos a referirnos a ello porque es el tema del momento, pero como lo han mencionado Andrés y Ángela, pues lo estamos viendo en un contexto general de una situación compleja de protección en derechos humanos. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Me encuentro acompañado de Ángela Sosa vía Zoom y de Andrés Pavón, ambos expertos en el tema de la situación de los derechos humanos en el país. Ya volvemos. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques. Nos vamos a dirigir de inmediato con la abogada Ángela Sosa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, apareció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo emitió esta alerta temprana, la compartimos temprano con la abogada Ángela ayer, y emite una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo, a la SERNA, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, al Instituto Nacional Penitenciario, a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado sobre las Islas del Cisne. Y llama mucho la atención que definitivamente desaconseja la construcción de este centro. Me llama mucho la atención el literal B de la recomendación al Poder Ejecutivo: abstenerse de realizar la instalación de un centro de privación de libertad en las Islas del Cisne, en virtud que acentuaría los desafíos estructurales en el sistema penitenciario nacional. Luego habla sobre la importancia de la adopción de una política penitenciaria y, sin duda alguna, la primera, desmilitarizar los centros penitenciarios, que es lo que planteaba Andrés. A la SERNA, pues, le está pidiendo que
que le mande el estudio de impacto ambiental, porque nadie lo conoce. Y finalmente habla algunas medidas sobre la fragilidad del ecosistema, al Instituto Penitenciario pues fortalecer su trabajo y toda la documentación sobre la construcción del centro penitenciario, que dicho sea de paso, estas instituciones no se pueden negar a entregarle esta información al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, independientemente de cualquier disposición de secretividad que haya, al comisionado no se la pueden negar. Aquí estamos viendo una alerta que va a ver de qué está hecho el comisionado y de qué está hecho el gobierno. Ángela, tus comentarios. Sí, mira, alerta temprana, dice. El comisionado está haciendo su trabajo y está muy bien que haga esa alerta temprana. De hecho, creo que en Honduras, los únicos que quieren montar ese centro de detención en las Islas del Cisne son la familia Castro Zelaya. Nadie quiere eso. Y cuando digo que nadie quiere eso, me refiero a todos los actores que han levantado su voz, desde los conocedores, los técnicos, los científicos, que saben el impacto ambiental y socioeconómico que esto va a generar. Hablo de sociedad civil. Ahora también el sistema de protección de derechos humanos liderado por el CONADE. No podemos desconocer entonces que la alerta temprana es oportuna, pero para mí es insuficiente, porque el CONADE podría perfectamente reunirse en una mesa con todas aquellas organizaciones ambientalistas, que por cierto, en esta ocasión no veo muchas levantadas, Andrés y Miguel. Hemos visto otros actores evidenciando el impacto negativo ambiental que va a pasar en este centro, en la construcción de este centro de detención, pero no hay una movilización producto de lo que estábamos hablando antes, cómo se han venido cooptando todos estos actores sociales que deberían de ayudar a la ponderación en la democracia. Pero sí, el CONADE debería de liderar una fuerza civil que se manifieste por esta situación, porque los únicos interesados de que esto ocurra son la familia Castro Zelaya, que está actualmente en el poder. ¿En qué nos va a ayudar esto? Pues hemos escuchado de manera muy abierta en diferentes medios todas las opiniones. Yo creo que ya cada uno tiene hasta un criterio y hasta un poco científico de por qué no se debe de construir este centro de detención ahí. Pero ¿qué sucede? ¿Nosotros vamos a poder detener esa construcción? Difícilmente. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras comentó que si para Estados Unidos le había sido muy difícil sostener este tipo de proyectos cuando ellos habían decidido hacerlos, han tenido que cerrarlos. Ahora, imaginémonos en nuestro país. Estamos hablando de un país de primer mundo, Estados Unidos, y admite con humildad, con objetividad, que fue casi imposible la sostenibilidad de este tipo de cárceles en islas. Y en Honduras, mire, o somos demasiado, no digo somos, o los del gobierno son demasiado valientes o demasiado ignorantes, porque realmente es muy atrevido pretender llevar a cabo este proyecto con todos los riesgos que ello implica. Y hay algo muy importante también, porque no podemos desconocer el contexto político ideológico en el que nos encontramos y la emulación de gobiernos socialistas disfrazados de democracias que se han instalado con la marea roja en todo el hemisferio. Y una característica de estos gobiernos son los presos políticos. Yo no sé, don Andrés, pero como uno con esto de los derechos humanos a veces tiende a crear teorías conspirativas, pero a veces me da hasta temor que si llegan a crear ese centro de detención vaya a ser ocupado para presos políticos, porque piensan diferente, porque ya se está comenzando a ver represión contra personas que se oponen al sistema actual, contra personas que no quieren
una propuesta de constituyente contra personas que no quieren que la izquierda internacional esté cumpliendo una agenda que está totalmente separada de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestras creencias religiosas incluso. Entonces, para mí esto es preocupante, es alarmante y lamentablemente no veo por dónde, Miguel, se pueda detener esta situación si ni publican pues el dictamen. Imagínese usted, ¿a qué nivel? Nos quedan 4 minutos, los vamos a dividir. Andrés, ¿a favor o en contra de la cárcel, de la colonia penitenciaria, la isla temida, como le dice? Podés mostrarlo en pantalla, producción, Nelson. La isla temida, así la calificó el ministro de Defensa. 2 minutos. Estamos en contra, totalmente en contra, porque eso nos va a provocar efectos tremendos en materia de derechos humanos y aparte de eso el impacto ambiental, ¿no?, que estaría siendo perjudicado. Todo lo que es ahí, el microclima que se vive en esa zona va a ser alterado. El ministro de Defensa llegó por allá y dijo que lo único que había visto eran geckos. Claro, él no tiene conocimiento, como decía la abogada, quizás es un ignorante de lo que estamos hablando, por lo tanto no fue capaz de observar que ahí hay una microbiana incluso. Pero el ministro de Ambiente defiende el proyecto. Sí, porque como dijo ella, hay algunos aquí que son empleados de estómago, o sea, no se van a poder oponer. Solo te pongo rapidito algo. Mira, para poder presentar un proyecto y determinar el grado de impacto ambiental que estaría generando, hay que presentar los planos. Y esa empresa que te presenta los planos te dice en qué consiste el impacto ambiental que estaría generando. Y es sobre eso que se debe de pronunciar la Serna. Pero en este caso no hay ninguna empresa que le haya presentado los planos. Un estudio de factibilidad. No hay nada de eso. Por lo tanto, en todo caso, lo que ellos deben de tener por ahora es un informe sobre las condiciones del microclima, o sea, todo lo que es el microambiente que se vive en esa zona. Pero no pueden tener un informe de impacto ambiental, porque no tienen los planos de la construcción. Desde ahí ya están fallando. Y ahora no sé qué van a hacer para presentar al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. A ver, nos quedan 2 minutos. Grosso modo y a forma de despedida también, Ángela, agradecido con tu presencia, que espero que no sea la última. Vamos a poner el rótulo de la isla temida mientras habla, porque no es la isla de la fantasía, en este caso es la isla temida. Si Honduras tiene una isla deseada, Roatán, ahora vamos a tener una isla temida, la isla del Cisne. Y vemos la figura del señor secretario de Estado en los despachos de defensa, el abogado José Manuel Zelaya Castro, creo que es el apellido, el segundo apellido. Ángela, ¿por qué, para las personas que están escuchando, y de paso aprovecho para pedirte una despedida cuando termines, ¿por qué hablar de la isla del Cisne es, por todos los lados que se mire y a todas luces, una situación de derechos humanos? La isla temida. Desde ahí podrías entonces denotar esa intención de infundir terror. ¿Temida para quiénes? Me pregunto yo, ¿por qué está totalmente conectado con los derechos humanos? Número 1, porque se están poniendo en riesgo derechos ambientales de nuestro país. Número 2, porque los privados de libertad tienen derechos humanos que tienen que ser garantizados por el Estado de Honduras. Número 3, porque la policía penitenciaria o todo aquel personal penitenciario que se vea involucrado en este proyecto también tiene derechos humanos. Porque las familias de los privados de libertad tienen derechos humanos y tienen el derecho de ver a sus familiares, aunque estos estén privados de libertad. Recordad que la interdicción civil es una consecuencia de estar privado de libertad y condenado, porque también habría que ver la mora judicial y cuántos están ahí en espera de una sentencia. Entonces, todo esto tiene que ver con derechos humanos porque no está alineado, no es compatible la isla temida con las reglas internacionales de derechos humanos. No es compatible con las reglas universales Mandela. Es un espacio que se va a habilitar para violentar derechos humanos de privados de libertad y que por ende no garantiza que el Estado de Honduras pueda respetar, proteger esos derechos humanos de ellos y de los empleados
de esa posible construcción de ese centro de detención. En vez de hacer una isla temida, ¿sabes? Deberían mejor de construir más escuelas y de buscar programas de verdadera rehabilitación de los privados de libertad y de verdadera reinserción social. No eso es cultura del terror. Es decir, los recursos que se estarían utilizando en este proyecto, que desde ya se ha anunciado que es carísimo, podrían estarse reorientando a otros propósitos. Andrés, para despedir, un minuto. Sí, mira, recuerda que en algunas islas tuvieron algunos líderes mundiales, ¿verdad? Muy significativos presos. En Isla de la Juventud, en Cuba, estuvo Fidel Castro. En una isla de Sudáfrica tuvieron a Nelson Mandela. De ahí vienen las reglas. En la isla de Santa Elena, creo que en Santa Elena tuvieron a Napoleón. Salió muerto de ahí. O sea, y ahí murió incluso, ¿no? Ajá. Al Capone estuvo en Alcatraz. Y hace poco, el 2019, cerraron las Islas Marías. Islas Marías en México. Bueno, sí. entonces ya nosotros, ahora vamos nosotros de nuevo a repetir la historia. Vamos a empezar, ya no hay en ninguna isla una cárcel, pero la va a tener Honduras. Y por cierto, se llama la Isla Temida. Espero que ahí le pongan una cruz y calavera, ¿no? Y aparte de eso hay un negocio tremendo. Cada persona gasta en promedio de 100 a 150 litros de agua diarios, entre bañarse, el aseo de su ropa y lo demás. Pero supongamos que a ellos les van a restringir ese derecho, van a gastar 50 litros diarios. Por 2.000 o 3.000 privados de libertad, ¿cuántos litros diarios de agua? ¿Y quién es el dueño de esa empresa? ¿Quién va a licitar ese negocio? ¿Va a ser Agua Azul o va a ser un proyecto socialista? ¿Ah? Vamos a llevar agua gratis por tubería, vamos a poner un helioducto de esos que se ponen ahí para llevar el agua. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ángela, despidiéndome también de usted, un gran agrado tenerla. Sí, hay una concepción, estos vinieron a acabarse con el traste del concepto del socialismo. Además, el mundo debiera avanzar a una sociedad mixta, entre Así una es. economía privada y una economía social. Y Honduras ya tenía economía social, cooperativas, empresas asociativas. ¿Qué es lo que teníamos que hacer, Miguel? Crear ese modelo mixto y desarrollarlo, porque ya estamos al principio. Estos no tienen nada. Si usted viene aquí y les pregunta, llévenme a una de esas famosas empresas socialistas que ustedes tienen, pero ni el agua que se toman todavía se la compran al capitalismo. O sea, no es cierto eso. Ese es un engaño. Y en una sociedad, Miguel, que desconoce qué es eso, no sabe qué es eso. O algunos me preguntaron el otro día, un taxista, si es que eso que ofrecía el gobierno al final de 2 o 3 años iba a comer con mantequilla o con qué. Porque no sabía qué cosa era socialismo, creía que era el con qué que llevaba el pan, ¿no? Gracias, Andrés. Ha sido un placer. Hasta su oficina en algún lugar del planeta con la abogada Ángela Sosa. Gracias, Ángela, por contar con tu opinión. Y a ustedes, gracias. Creo que se han podido dar cuenta que hemos transitado por toda la temática con respeto. Quedamos con muchas preguntas sin responder. Quedo a la expectativa de tener en los próximos días algún vocero, alguna persona vinculada a este proyecto para poder darle a usted la otra versión, el otro enfoque, porque el de los derechos humanos, el de la situación del país, usted lo ha escuchado de 2 voces autorizadas. Gracias por su atención, gracias a producción que han sido muy pacientes hoy. Siga con la señal de ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, tenga feliz día.